Este es el curso avanzado de Node.js donde construimos una plataforma en tiempo real llamada Platziver utilizando protocolos como MQTT y WebSockets. Ustedes se preguntarán, Julián, ¿por qué no hemos utilizado ningún componente de Internet de las Cosas que obtenga valores del entorno real? Pues en este video vamos a ver cómo integrar nuestro agente de monitoreo para que obtenga variables de un sensor de temperatura. Aquí tenemos un dispositivo llamado el BeagleBone Black. El BeagleBone Black es un dispositivo de tipo ARM, o sea, tiene un procesador embebido, está corriendo un sistema operativo tipo Linux. En este momento tenemos Debian Jessie instalado en este dispositivo y me permite conectar sensores a través de unos puertos de entrada y salida. Este dispositivo tiene sensores tanto digitales como sensores análogos. Acá tenemos un sensor llamado LM35. Este es un sensor de temperatura. Lo tenemos conectado a nuestra BeagleBone Black. Vamos a utilizar una librería de Internet de las Cosas en Node llamada Johnny5 para poder obtener los valores de este sensor de temperatura y los vamos a transmitir a nuestro servidor en tiempo real utilizando nuestro agente Platziver's Agent. Acompáñenme a ver cómo vamos a desarrollar este pequeño cliente. Nuestro BeagleBone Black está conectado a nuestro computador a través de una interfaz de red virtual. Vamos a conectarnos a esa interfaz de red a través de SSH utilizando el usuario Debian. La IP que yo le tengo configurada en el computador es la 192.168.3.2. Aquí me dice que el password por defecto es temppwd. Ustedes encontrarán en este curso un instructivo de cómo instalar Node.js en dispositivos ARM. Este instructivo les va a servir para instalar, bien sea en un BeagleBone Black con el cual estamos trabajando o en una Raspberry Pi. Nosotros ya tenemos Node instalado. Verificamos que tenemos instalado la versión 8.3.0. Yo creé un proyecto llamado Temperatura. En este proyecto ya tengo las dependencias con las cuales nosotros vamos a trabajar instaladas, pero voy a crear el cliente desde cero. Instalo las dependencias ya que la capacidad de procesamiento que tiene este dispositivo es un poco limitada y nos toma muchísimo tiempo realizar esta instalación. Entonces ya las tenemos instaladas, vamos a proceder a desarrollar nuestro cliente. Vamos a crear un archivo llamado index.js. Voy a habilitar el syntax highlighting de Vim. Estoy utilizando un editor de texto desde la terminal. Ustedes pueden crear el archivo en su computador y subirlo al dispositivo sin ningún problema. A mí me parece cómodo trabajar desde acá. Cualquiera de las dos formas funciona. Entonces vamos a desarrollar nuestro cliente. Primero vamos a requerir la librería de Johnny5, que es la que se encarga de permitir conectarme con diferentes sensores y diferentes componentes electrónicos y obtener los valores o enviarle valores a estos componentes. Vamos a utilizar un plugin llamado BeagleBone. Este plugin es un plugin de Johnny5 llamado BeagleBone.io que le permite a Johnny5 conectarse o utilizar los puertos de la BeagleBoard. Hay otros plugins para Raspberry Pi, para Arduino o para otro tipo de boards con las cuales ustedes pueden trabajar. Luego vamos a obtener nuestro Platziver's Agent. El Platziver Agent es el mismo que nosotros desarrollamos durante el curso. Muy bien. ¿Cómo funciona Johnny5? Yo en Johnny5 voy a crear una board o una instancia de la board, que es la tarjeta con la cual nosotros estamos trabajando, y le voy a decir en la propiedad IO que utilice el plugin de BeagleBone. Luego voy a instanciar el agente. Vamos a crear una instancia de Platziver's Agent y le vamos a pasar las siguientes propiedades. El nombre va a ser BeagleBone. Vamos a pasarle un nombre de usuario, digamos Julián Duque. Vamos a decir que reporte métricas cada segundo y le vamos a pasar las propiedades de MQTT.
para que él se conecte a nuestro servidor remoto. El servidor remoto, recordemos que está en mqtt:/api.platziverse.space. La tarjeta o la board en Johnny 5 funciona también como un event emitter. Recordemos que vimos el concepto de event emitter cuando desarrollamos el agente. Entonces, cuando la tarjeta esté lista, yo voy a ejecutar una función. Con Johnny 5 es recomendado utilizar funciones normales de JavaScript en vez de funciones arrow o fat arrow functions, porque Johnny 5 utiliza mucho el this o el valor de this para obtener valores. Si utilizamos fat arrow function, el this lo va a coger del scope padre y vamos a perder la información. Luego vamos a obtener una variable llamada temperatura, la cual vamos a ir actualizando cada vez que leamos información del sensor. Vamos a instanciar el sensor. El sensor lo vamos a crear con una clase llamada thermometer de Johnny 5. Thermometer de Johnny 5. Johnny 5 lo que se encarga es de tener abstracciones o clases para diferentes componentes electrónicos. En este caso, un sensor de temperatura. Le vamos a decir como propiedad que el sensor de temperatura es un LM35. Ustedes pueden visitar la documentación de Johnny 5 para ver el tipo de sensores que él soporta. Y le decimos que estamos conectados al pin A0. Nosotros hemos conectado el sensor, una línea va a el voltaje, que sería +3, la otra línea va a tierra y la otra línea es la de datos que va conectada al pin A0. Ustedes pueden visitar la documentación de BeagleBone.io, que es un plugin desarrollado por mí. Y en la documentación de BeagleBone.io van a ver los tipos de puertos que tienen. Nosotros estamos trabajando con el puerto A0, que corresponde a la BeagleBone Black, el puerto P939. Continuamos con la implementación de nuestro ejemplo. Muy bien, ya tenemos nuestro sensor de temperatura. Vamos a agregarle la métrica a nuestro agente. Recordemos que al agente nosotros le podemos agregar métricas. En este caso la métrica se va a llamar temperatura. Y la función para retornar el valor de temperatura va a ser la siguiente. Nosotros, cada vez que el agente ejecute la función de la métrica temperatura, va a retornar el valor de temperatura que tenemos asignado acá. Ahora, ¿cómo podemos obtener ese valor? Tenemos el sensor y cada vez que este sensor cambie, miremos que estamos trabajando con muchos event emitters, entonces cada vez que este sensor cambie, yo voy a ejecutar una función y en esta función vamos a decir que la temperatura es igual al valor del sensor en grados Celsius. Este sensor tiene ambas propiedades, punto Celsius o punto Fahrenheit, dependiendo de cómo ustedes quieran trabajar. Y por último, lo que necesitamos es conectar el agente. Recordemos que para que él empiece a transmitir información, necesita conectarse. Hemos terminado nuestro código utilizando Johnny 5 y el agente que nosotros creamos. Ahora vamos a ejecutarlo. Cerramos el editor, vamos a ejecutarlo con sudo, ya que el plugin de BeagleBone necesita permisos de administrador para poder interactuar con los archivos. Temp pwd y él ya nos debería salir la interfase de Johnny 5. Vemos que Johnny 5 se inicializó, vamos a ir a platziverse.space y vemos que tenemos al BeagleBone conectado. Vamos a mostrar las métricas, tenemos una métrica de temperatura, en este momento la temperatura está estable a 25 grados. Vamos a intentar cambiar la temperatura. Podemos tocar el sensor o enviarle aire caliente para que nos dé un valor diferente a 25. Vamos a ver si tocándolo se calienta un poco. Vemos que ya empieza a subir un poco la gráfica. O si le echamos aire caliente, vemos que ya los valores de temperatura empiezan a subir. Alcanzó a subir hasta 29 grados.
Nuestro sensor de temperatura está funcionando y nuestro agente de monitoreo está integrado con un dispositivo de hardware que hace parte de toda la familia de dispositivos para Internet de las cosas. Los invitamos a que ustedes se atrevan a utilizar sus propios dispositivos, bien sea un Arduino, bien sea un Tcl, un Raspberry Pi, puedan implementar este agente y puedan divertirse midiendo información de su casa. Pueden medir la cantidad de sonido, de ruido que hay en el hogar, la temperatura o la cantidad de luz de un espacio. Ya eso va en ustedes. Muchísimas gracias por ver este contenido y espero que les haya gustado.